los cambios químicos en los alimentos para educación infantil. Buenos días, somos el grupo 8 conformado por Marina Fernández, Angie Díaz y yo, Daniel Alvarado. Nuestro trabajo consiste en los cambios químicos en la cocina y para ello nos hemos fijado principalmente en tres: la fermentación, la combustión y la oxidación. Para ello hemos ideado un taller, ya que pensamos que es la mejor forma de que los niños interactúen, manipulen y intercambien ideas con otros compañeros. Además, hemos seleccionado este tema porque creemos que es muy enriquecedor para ellos. Sabemos que no está dentro del currículum de educación infantil, pero creemos que es una forma de adentrarlos en el temario de educación primaria. Pensamos también que es ideal para toda la etapa infantil, siempre adaptándolo a las actividades, pero nuestro trabajo consiste principalmente para los niños de 5 años, ya que tienen un desarrollo cognitivo mucho más desarrollado. Están terminando la etapa del egocentrismo, por lo que les es mucho más fácil colaborar con otros compañeros. Además, además esto ayuda con todo su desarrollo motor, ya que los niños tendrán que manipular el material, ser más precisos en la elaboración de todas las actividades. Objetivos, contenidos y metodología. Los objetivos y contenidos que podemos encontrar en el trabajo escrito se han seleccionado de los que se encuentran en el Real Decreto 17/2008 de la Comunidad de Madrid. La metodología que vamos a utilizar es el aprendizaje cooperativo, en el que la profesora plantea actividades que se realizan de manera grupal para alcanzar los objetivos propuestos. Con este tipo de metodología se pretende que los niños interactúen entre ellos y construyan su aprendizaje de manera conjunta. Además, queremos conseguir que los niños participen activamente en todas las actividades y desarrollen su autonomía personal. En este tipo de metodología es de carácter activo y se caracteriza por utilizar situaciones del día a día de los niños para así fomentar la motivación y favorecer el aprendizaje del alumnado. Además, para realizar esas actividades utilizaremos grupos formales, es decir, grupos que se forman al principio del taller y se mantienen a lo largo del mismo. Dentro de estos grupos, cada alumno cumplirá un rol para poder conseguir el objetivo que se les propone. Los principios metodológicos que guiarán nuestro taller son 4. El aprendizaje significativo. Para ello, las sesiones deben tener un sentido para los niños, las tareas deben tener un nivel de dificultad adecuado a su edad, para que los niños logren resolverlas con éxito y evitar las frustraciones o, por el contrario, el aburrimiento ante tareas muy sencillas. La creación de actividades de su interés también es muy importante, donde los niños puedan manipular, comunicarse, experimentar, etc. Y por último, también es muy importante crear un clima de seguridad y confianza para que los niños desempeñen estas actividades. Marco teórico. Hola, yo soy Marina Fernández y voy a explicar el marco teórico de nuestro proyecto. Respecto a los contenidos, al tratarse de una clase de educación infantil, no podemos proporcionarles esta temática con el vocabulario tan técnico que tiene, por lo que primero os vamos a explicar el contenido que vamos a ver y después veremos cómo adaptarlo en una clase de educación infantil. Los términos que vamos a explicar son la oxidación, la combustión y la fermentación. Oxidación. En un principio se le dio el nombre al proceso de combinación de una sustancia con el oxígeno. La oxidación directa de los elementos es lenta y prácticamente imperceptible a temperatura ambiente. En cambio, cuando la temperatura es alta y tenemos un catalizador como puede ser el vapor de agua, se forma el óxido, lo que hace que sea perceptible. En definitiva, la oxidación en química es un proceso por el cual un determinado elemento cede electrones a otro, aumentando su nivel de oxidación. Combustión. Antoine Logan de Lavoisier demostró que la combustión es una reacción química que se produce por la combinación de una sustancia, el combustible, y junto con el oxígeno. Esta reacción va acompañada de un desprendimiento de energía, ya sea en forma de luz
o en forma de calor. Cuando este desprendimiento es una llama, lo llamamos combustión viva, y cuando no existe llama, pues se llama combustión lenta. Fermentación. En 1837, 3 investigadores lanzaron la misma idea de forma independiente. Estos 3 investigadores son Charles Cagniard de la Tour, Theodor Schwann y Friedrich Traugott-Katzen. Esta hipótesis fue que las levaduras en el proceso de fermentación alcohólica son seres vivos microscópicos que se encargan de transformar el azúcar de la uva en sustancias conocidas como el etanol, el alcohol etílico o el CO2, el dióxido de carbono. 20 años después, en 1857, Louis Pasteur, un químico francés, demostró que las fermentaciones van unidas al desarrollo de microorganismos, que son procesos bioquímicos celulares que tienen lugar de forma natural. Por lo que hoy en día conocemos la fermentación como un proceso químico debido a la acción de enzimas producido por microorganismos. Existen diferentes tipos de fermentación. Tenemos la fermentación acética, fermentación alcohólica, que es la que observaremos más adelante en nuestras actividades, que es un proceso bioquímico por el cual se transforman los azúcares en alcohol y en CO2, en dióxido de carbono, por acción de las levaduras. También tenemos la fermentación butírica y la fermentación láctica. Adaptación en el aula de educación infantil. Hemos pensado que para adaptar mejor estos contenidos podríamos recurrir a una serie de preguntas que haremos previamente para que así ellos hagan uso del razonamiento, de la memoria e incluso de la imaginación. Tras comentar un poco y debatir en la asamblea, procederemos a explicarlo con un vocabulario asequible, de forma muy breve. Adaptamos el concepto de oxidación para el aula de educación infantil. ¿Cómo explicamos el proceso de oxidación en el aula de educación infantil? Muy sencillo. Bueno, chicos, lo que vemos cuando partimos una manzana y pasa mucho tiempo sin comerla y sin tocarla, lo que le ocurre a la manzana es que el aire, que tiene oxígeno, toca a la manzana y esta va cambiando de color. Primero se pone amarillo, luego naranja y luego marrón. Si lo hacemos con un cuchillo de metal, este proceso se acelera, ocurre más rápido. Igualmente, la manzana se oxida, sin embargo, es la primera capa lo que vemos que se oxida, porque si cortamos una finita lonchita de la manzana vuelve a estar igual que al principio. Combustión. Combustión. Chicos, ¿qué creéis que le ocurriría a una hoja si le acercamos al fuego? ¿Y qué creéis que le ocurre al azúcar si lo ponemos en el fuego? Adaptamos el concepto de combustión para el aula de educación infantil. Lo que ocurre con el fuego es que quema las cosas. En el caso del papel, el papel se reduciría a cenizas y el azúcar, en cambio, comenzaría a derretirse, a ponerse líquido, empezaría a soltar un montón de vapor, como de humo, y entonces se transformaría en caramelo. Lo que pasa es que cuando se enfría no puede volver a como era antes, ya no van a volver a ser granitos. Igual que con el papel se ha quemado, se ha hecho cenizas y ya jamás volverá a ser papel. Fermentación. Y luego con la fermentación, ya por último, les preguntaríamos, bueno chicos, ¿quién ha hecho un bizcocho en casa con mamá o con papá o con los abuelitos? Adaptamos el concepto de fermentación para el aula de educación infantil. La fermentación es aquello que ocurre cuando calentamos la masa de nuestro bizcocho. Sin levadura, el bizcocho no se va a fermentar, la masa no va a crecer. ¿Cómo que no va a crecer? Claro, porque nosotros cuando le damos calor con el horno, la masa al principio está líquida,
Pero si nos vamos un momento y volvemos al rato, la masa ha crecido un poquito y al rato está todavía más grande. Y esto es por la levadura, que hace que la masa crezca y así está más esponjoso el bizcocho. Comenzamos con las actividades del taller. Este taller consta de varias actividades con las que podemos explicar los cambios químicos que se producen en la comida. Aunque al trabajar con alimentos debemos tener especial cuidado con las posibles alergias que tengan los alumnos para evitar poner en riesgo su salud. Actividad de oxidación. Se realizará en grupos de 4 personas y se utilizará pera, manzana, plátano y una patata. Cada fruta estará cortada en trozos y colocada en un plato distinto para evitar el contacto entre ellas. Esta actividad empezará al principio de la mañana para que los niños puedan ver el cambio a lo largo del día. Al finalizar la jornada pediremos a los niños que hagan un dibujo por grupo del cambio que ha sufrido la fruta. Cada niño deberá hacer un único dibujo y dentro de cada grupo deberá estar representado cómo estaba la fruta a primera hora de la mañana, a la hora del recreo, a la hora de comer y al final del día. Cuando tengamos todos los dibujos, les preguntaremos a los niños qué cambios han visto en la fruta y podemos ayudarles con preguntas como ¿sigue teniendo el mismo color? ¿O notáis un olor diferente, por ejemplo? Cuando los niños hayan contestado esto, les explicaremos por qué sucede realmente este fenómeno. Actividad de combustión. La actividad de combustión consiste en realizar caramelo. De esto se encargará la profesora, aunque irá llamando a los niños por grupos para que se acerquen a ver cómo es este proceso. Mientras tanto, los demás niños, dentro de cada grupo habrán 2 niños que irán colocando palillos en la fruta picada que la profesora les habrá dado anteriormente. Y luego los otros 2 niños que no participan en esta parte de la actividad serán los encargados de colocar el caramelo en la fruta cuando ya la profesora lo haya repartido. Cuando ya tengamos todo esto y los niños hayan comido la fruta, nos colocaremos en la asamblea y les preguntaremos qué les ha gustado más de la actividad y les podemos hacer preguntas como ¿qué le ha sucedido al azúcar? ¿Creéis que puede volver a como estaba al principio? Y de esta manera les ayudaremos a aclarar el proceso de combustión, dándoles después la explicación del porqué de este fenómeno. Actividad 1 de fermentación. Las 2 siguientes actividades están diseñadas para explicar el cambio químico de fermentación. La primera de ellas consiste en un pequeño experimento en el que utilizaremos azúcar, agua caliente y levadura. Estos 3 ingredientes los meteremos dentro de una botella pequeña de plástico y colocaremos un globo encima. De esta forma los niños podrán ver cómo el globo se irá inflando a medida que pasan los minutos. Mediante se va inflando, pues la profesora irá preguntando que por qué creen que ha sucedido este cambio. Actividad 2 de fermentación. La segunda actividad consiste en la elaboración de un bizcocho donde los niños podrán ver nuevamente el efecto de la levadura. Para ello dividiremos a los niños en grupos de 4, donde la profesora les irá guiando poco a poco y paso a paso para que puedan ir realizando el bizcocho. Los niños tendrán que ayudarse mutuamente y ver las cantidades adecuadas para ponerlo a la masa. Cuando el bizcocho esté en el horno, la profesora les irá haciendo una serie de preguntas para que los niños piensen cómo y por qué se produce este fenómeno y por qué poco a poco van viendo que el bizcocho se va alzando. Cuando los niños pues no sepan qué contestar o ya no sepan qué preguntar, pues la profesora les explicará por qué sucede este fenómeno. La última actividad consiste en un pequeño recordatorio de los diferentes cambios químicos que se han visto a lo largo del taller. Para ello dividiremos a la clase en grupos de 4 y le asignaremos a cada grupo un cambio químico. La finalidad de esta actividad es que los niños representen mediante un dibujo el cambio químico que se les ha asignado.
Cuando una vez que todos los grupos hayan terminado, se reunirán en la asamblea y deberán hacer una pequeña exposición en la que dirán lo que han querido representar en ese dibujo. Mediante los niños están exponiendo, la profesora también les hará un pequeño recordatorio de qué consiste ese cambio. Una vez que hayan terminado las exposiciones, la profesora colgará el cartel en la pared. De esta forma los niños podrán recordarlo y saber en qué consiste ese cambio. Y por último, la conclusión. A modo de conclusión, hemos pensado en hacer estas actividades, ya que es una forma muy interesante y divertida, además de diferente, de adquirir los conocimientos y los conceptos. A los niños les resulta muy divertido por el hecho de manipular los alimentos y aparte, así pueden mediante la experiencia observar los cambios químicos que ocurren en la comida. También decir que este contenido no se encuentra en el currículum de educación infantil, pero queremos relacionarlo con los aspectos como los instrumentos de medida o la estimación de magnitudes. Con este tipo de actividades los niños adquieren una mayor autonomía y aumentan la escucha activa. Hemos pensado que sería lo apropiado dirigirlo a los 5 años para así familiarizarles con el temario con el que se van a enfrentar en primaria.